Y amados hermanos, que la paz, la gracia y el gozo de nuestro Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo el Hijo sea con todos en esta hermosa noche del Señor. En esta noche nos gozamos grandemente de poder estar nuevamente con ustedes. La gloria siempre del Señor. Le damos gracias al Señor porque nos permite una vez más en este nuevo año poder estar con ustedes a través de su programa cibernético Cristo la Luz del Mundo, llevando el mensaje de salvación a las vidas que se pierden y así también llevando estudios bíblicos para edificación de la iglesia. Ambas cosas son importantísimas en este último tiempo que vivimos. Importantísimo en este último tiempo donde hay tanta apostasía, donde hay tanto entretenimiento, donde hay tantas personas que se han desviado de la sana doctrina y han entrado diferentes tipos de enseñanza dentro de la iglesia del Señor. Le damos la gloria a Dios, las gracias a Él por esta bendición que nos permite estar todos los lunes juntamente con ustedes. En esta noche vamos a continuar con el estudio que llevamos en proceso o en curso. Esperamos terminarlo en esta noche. Los resultados de la redención en Cristo. Estamos en la parte 3. Tenemos como siempre los problemas de la velocidad de la internet. Por eso quizá te oye un retardo en la voz y también puede ser que en algún momento dado se congele la imagen, pero esos son los problemas que tenemos de la velocidad de la internet. Llame a su vecino, su vecina, su hermano en la fe, en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, en cualquier país del mundo. Indíquele, mi amado hermano, que ya el programa cibernético Cristo la Luz del Mundo ya está en el aire para la gloria del Señor. En esta noche le damos la bienvenida. Le damos la bienvenida a nuestra hermana Ilcia Hernández. Dice, abiertos de corazón para escuchar la palabra de Dios. Saludos, mis queridos suegros. Los amo. Nosotros también te amamos. Te amamos. También a tus niñas. Esperando que algún día estés aquí en Puerto Rico. Esperamos que a ver si ya este año estás acá. Alabado sea el Señor. Saludo a todos los hermanos de allá de El Salvador. A nuestras nueras, nuestras nietas también que están por allá en El Salvador. Bendito Dios. Queremos recordarles, esta noche continuamos, posiblemente terminemos en esta noche, los resultados de la redención en Cristo, parte 3. Esperando que el estudio sea de grande bendición, como lo siempre son para mí, porque el primero que tiene que aprender soy yo. Primero que tiene que aprender soy yo, para luego poder llevarle el estudio a ustedes allí en su hogar, en su casa, en el automóvil, en el puesto de trabajo, donde quiera que esté. Queremos invitarle para este próximo jueves. Como siempre le invitamos, todos los jueves estamos en el estudio bíblico en la iglesia La Nueva Jerusalén, Jardín de Palmarejo, calle 1, bloque M3 en Canóvana, que pastorea la hermana Aleja Plaza. Este culto comienza siempre a las 6 de la tarde. Estamos fuera ya a eso de las 7:30 de la noche. Le invitamos para que esté con nosotros. Traiga su mascarilla, traiga su Biblia. El deseo de aprender no tiene que pagar un solo centavo. Es totalmente gratis, gratuito. Lo único que le exigimos es que venga con su Biblia y el deseo de aprender y por supuesto pues en este momento con su mascarilla. Y también si está enfermo o sabe de alguien que está enfermo, tráigalo a la iglesia. Estaremos orando allí y el Señor sigue haciendo milagros. También le invitamos para que esté con nosotros este próximo sábado 16 de enero a las 6 de la mañana. Estamos en
el primer retiro del año. Estamos ahí en oración, ayuno y adoración. Oiga bien, oración. Importante la oración como fundamento, el ayuno como fundamento. Muchas iglesias ya ni los lunes oran porque ya el culto de oración lo han eliminado. No por la pandemia, sino que lo han eliminado porque ya dice que Cristo oró por nosotros, no tenemos que orar. Y también dentro de las nuevas, teologías que se han inventado o las nuevas doctrinas, usted no tiene que ayunar. Ellos dicen que Cristo ayunó por nosotros, pues usted ni tiene que orar, ni tiene que ayunar. Lo único que tiene que hacer es asistir a los cultos para allí recibir supuestamente la enseñanza. Alabado sea el Señor. Estamos teniendo problemas con la transmisión, ya que la internet está bastante baja. Pero vamos a seguir hacia adelante en la noche de hoy, pero le invitamos para que esté con nosotros en este próximo sábado 16 de enero. Como le dije, nos baja la internet, por eso se desconecta el programa, pero ya estamos en el aire nuevamente. Pero también le invitamos, pues, si se desconecta nuevamente y no lo puede ver, le invitamos para que usted lo vea durante la semana en nuestro canal Criluz TV o Criluz TV. Ese es nuestro canal en YouTube que nosotros lo grabamos aquí y lo subimos completito, sin problemas ninguno. Alabado sea el Señor. Así que si se desconecta, si no lo puede ver porque se congela mucho o no oye bien el audio por el problema de la velocidad de la internet, pues le invitamos para que durante la semana usted entre en nuestro canal Criluz TV, Criluz T de todo y V de vacío, de vaca, como usted le quiere llamar, ahí en nuestro canal Criluz TV o Criluz TV. Estamos en este año con nuevas gráficas. Hemos cambiado los colores de las gráficas que usted ve en el cintillo, que usted ve a la parte de abajo. Las hemos hecho nuevas, colores diferentes. Hemos también incluido una serie de transiciones nuevas para darle más dinamismo a los cambios de escena. Alabado sea el Señor. Esto es lo nuevo de este año. Y también nuestra página en la internet, la www.cristolaluzdelmundo.org. Alabado sea el Señor, también la hemos renovado, hemos hecho gráficas nuevas, esperando que sea de bendición también para su vida. 3 instrumentos que el Señor ha puesto en nuestras manos: la página en la internet, el canal en YouTube y por supuesto esta plataforma de Facebook Live. Plataforma que el Señor ha puesto en nuestras manos para llevar el mensaje de salvación y también para llevar el estudio de la palabra del Señor. El tema para predicar en esta noche: los resultados de la redención en Cristo, parte 3. Ese es el tema para predicar en esta noche, para el tema de la enseñanza, los resultados de la redención en Cristo, parte 3. Y vamos a continuar en esta noche. Yo le invito para que usted busque su Biblia. Los amigos simpatizantes del Evangelio, tenemos personas, amigos que nos ven y nos escuchan los lunes. Algunos lo ven después en el canal y nos comunican que ellos, aunque no son personas que todavía no le han dado su vida al Señor, pero ellos son simpatizantes del Evangelio y también nos escuchan. Bendito sea el Señor. También por aquí en esta noche tenemos a nuestra hermana Aggie Domenech, que también se une al programa en esta noche. Bendito sea el Señor. Y le damos la bienvenida a todos los que ya se han conectado al programa y los que poco a poco se van a seguir conectando al programa en esta noche. Bendito sea Dios. Le invitamos para que busque su Biblia.
Alabado sea el Señor. Busque su Biblia en esta noche en el libro de Efesios capítulo 1, 11 al 14. Capítulo 1, verso 11 al 14. A los amigos que están en su hogar, busque su Biblia. Usted que la tiene abierta ahí como un amuleto en la mesita de noche, búsquela y ábrala y lea juntamente con nosotros en esta noche la palabra del Señor. No vamos a leer una palabra, vamos a leer la palabra del Señor. No es una palabra, eso es lo que está de moda hoy día. Una palabra, te voy a dar una palabra y todo es una palabra. Es la palabra del Señor. Cuando usted habla de la palabra del Señor, está hablando en plural, está hablando de tanto del antiguo pacto o antiguo testamento y nuevo pacto, nuevo testamento. Reúne los dos testamentos o los dos pactos. Esa es la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Y leemos en esta noche en Efesios capítulo 1, verso 11 al 14, dice de la siguiente manera. Y nosotros hemos sido escogidos por Él según preordenó, porque a Él le plació llevar a cabo todas las cosas según el propósito de su voluntad. Dice las Escrituras. Para nosotros que fuimos los primeros en confiar en el Cristo, seamos para la honra de su gloria. Oiga bien, en quien también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el que es el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo que fue prometido, quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de los que son salvos y para alabanza de su gloria. Dice las Escrituras. Alabado sea el Señor. Oiga bien, para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria, habiendo oído la palabra de verdad, que es el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo, dice que fue prometido. ¿Quién es la garantía? El Espíritu Santo es la garantía. La versión del oso del 1569, luego con la revisión 20 años después de Cipriano de Valera, la del cántaro, y luego vinieron diferentes tipos de versiones más, la versión 1909, versión 60, alabado sea el Señor, dice arras. Arras quiere decir garantía, el Espíritu Santo que yo tengo, que yo recibí de Dios, que usted recibió de Dios, el Espíritu Santo, que fuimos sellados con él cuando confesamos a Cristo como nuestro Salvador personal, es la garantía de nuestra herencia en los cielos. Es la garantía que nos asegura a nosotros la salvación. Bendito sea Jesús. Y escúcheme bien en esta noche. En Efesios capítulo 1, verso 11 al 13, vamos un poquito más hacia atrás donde nos quedamos, dice, y nosotros hemos sido escogidos por él, según preordenó, oiga bien, según preordenó, porque a él le plació llevar a cabo todas las cosas según el propósito de su voluntad. ¿Para qué? Dice, para que nosotros, que fuimos los primeros en confiar en el Cristo, seamos para la honra de su gloria, en quien también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, dice, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo que fue prometido. A nosotros se refiere a los, oiga bien, Pablo en ese capítulo y en esos versículos, cuando él dice a nosotros, se refiere a los judíos creyentes. Tenemos que recordar que cuando Hechos capítulo 2 y el verso 1 en adelante, el día de Pentecostés, allí no estaban los gentiles. Los que recibieron la promesa del Espíritu Santo y hablaron otras lenguas eran judíos que creyeron en que Jesucristo era el Hijo de Dios, que Jesucristo era el Mesías prometido, que Jesucristo era el Cordero de Dios que había venido para morir en la cruz,
derramar su sangre, la sangre que les limpiaría de todo pecado, allí había judíos que se convirtieron al evangelio. Allí no estaban allí no estaban, mi amado hermano, los gentiles. Por eso es que Pablo dice a nosotros, los judíos creyentes, pero también se refiere, dice, y a ustedes, en ese mismo versículo. Y cuando dice y a ustedes, ahora se refiere a nosotros, los gentiles. Dice, oiga bien, a los gentiles. Pero antes de explorar esta idea, continuamos con la estrofa que recuenta la maravillosa obra de Cristo, versículos 11 y 12. Ahora escuche bien. Ya hemos descubierto que en Cristo tenemos una redención. ¿Y qué es redención? Redención significa rescatar a alguien mediante el pago de un precio. Oiga bien, mediante el pago de un precio. ¿Qué precio pagó Jesucristo por nosotros en la cruz para rescatarnos a nosotros? 1 Pedro capítulo 1, versos 18 y 19 dice, sabiendo que no con plata, ni tampoco con oro que se deterioran, fueron redimidos, o sea, rescatados de sus vanas acciones, las cuales recibieron de sus padres. Oiga bien, no fuimos rescatados ni con plata ni con oro. Dice, sino, el versículo 19, sino con la sangre preciosa, del Cordero, hablando de Jesucristo, sin mancha y sin contaminación. Y como Dios en las Escrituras no deja nada a la interpretación, ese Cordero dice que es el Cristo, al final de ese versículo. Rescate es el precio pagado por la redención de una persona cautiva, propiedad en hipoteca o deuda. La actitud de resolver un problema con dinero, usado de manera frecuente como la representación positiva de la redención en Éxodo capítulo 21 y verso 30, precio de rescate, y Números capítulo 35, verso 31 y 32, Isaías capítulo 43, verso 3, rescate. Y en el Nuevo Testamento lo encontramos también en Mateo capítulo 20, verso 28 y en Marcos capítulo 10, verso 45, donde se describe como la gran multitud. Todas las doctrinas fundamentales de las Escrituras, y cuando hablo de doctrina no estaba hablando de reglamentos de iglesia. Una cosa son las doctrinas fundamentales, donde todos tenemos que estar de acuerdo. Las doctrinas fundamentales, segunda venida de Cristo visible a la tierra, arrebatamiento de la iglesia, bautismo en Espíritu Santo, alabado sea el Señor, hablar en otras lenguas, los dones del Espíritu, los dones ministeriales, todo eso, la santidad, todo eso son doctrinas fundamentales. Una cosa son las doctrinas fundamentales y otras cosas son la doctrina de la iglesia. Cuando hablamos de la doctrina de la iglesia, ahí hablamos entonces de reglamento. Bendito sea el Señor. Pero estamos hablando de la doctrina fundamental. Todas las doctrinas fundamentales en las Escrituras tienen un fundamento, tienen un comienzo. Dios no deja nada a la interpretación. Tienen un fundamento. Fundamento está en Éxodo capítulo 21, verso 30. Repetí. Números capítulo 31, verso 32. Isaías capítulo 43, verso 3. Mateo capítulo 20, verso 28 y Marcos capítulo 10 y verso 45. Y tenemos el ejemplo también, alabado sea el Señor, de Noemí y Boaz, alabado sea el Señor, y de Ruth. Y tenemos la Moabita, tenemos, mi amado hermano, los ejemplos, alabado sea el Señor, cómo Boaz tuvo que redimir para poder casarse con ella, la tuvo que rescatar. Todo está en las Escrituras. Alabado sea el Señor. Ahora escuche bien. Bendito sea el Señor. Y escuche bien en esta noche. Él nos ha revelado el misterio bondadoso de las edades que Dios había propuesto en Él, es decir, en Cristo, quien Cristo es la cabeza unificadora, y recibimos su herencia como hijos adoptivos. Y eso es importante, nosotros somos adoptados
adoptados por Dios. Somos, oiga bien, hijos adoptivos. Hay personas que no les gusta eso. Dicen, no, yo soy un hijo de Dios. Las escrituras dicen que éramos hijos por creación. Pero nos convertimos por causa del pecado, hijos de ira. Por consiguiente, aunque no les guste, mi amado hermano, alabado sea el Señor, éramos hijos del diablo. Y eso es lo que dice la escritura en 1 Juan capítulo 3. Es lo mismo que le dijo Jesucristo a los fariseos: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. ¿Por qué? Porque él dijo, porque el diablo es pecador desde el principio, el padre de mentira. Alabado sea el Señor. Pero nosotros fuimos adoptados como hijos de Dios a través del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, mi amado hermano, y por toda la humanidad. Le damos la bienvenida esta noche a nuestra hermana Ginette Echevarría, que también está conectada y viendo el programa. Pide oración por fortaleza para las 3 familias que perdieron sus vidas en el cumplimiento del deber. Dice aquí, los 3 oficiales. Estaremos orando. Alabado sea el Señor. Hermana Angie Domenech, Dios te bendiga, mi hermana Angie. Alabado sea el Señor. Está viendo el programa también en esta noche. Escúcheme bien. Esta idea traduce la palabra cleró, que se halla solamente aquí en el Nuevo Testamento, y significa ser escogido como su heredad o porción, y se deriva del concepto en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 9, verso 29, Deuteronomio capítulo 32, verso 9 y 10, y de las tribus de Israel que fueron escogidas oiga bien, por el Señor para su pueblo. Como hijos adoptivos, nosotros heredamos todo lo que el Padre dispone. Esta herencia es una posesión presente y recíproca. Con todo, si fuimos hechos herederos o si fuimos escogidos como herencia de Dios como hijos adoptivos, somos igualmente herederos de las bendiciones divinas. Y somos nosotros la porción escogida. Es una relación bienaventurada de cualquier modo. Esto ha sido hecho posible por medio de aquel en quien todas las cosas son reunidas. Esto es, mi amado hermano, en Cristo. La iniciativa y la acción son exclusivas de parte de Dios. Esta idea está reforzada con el pensamiento que sigue: habiendo sido predestinado. La herencia o porción ha sido definida y determinada de antemano, y nosotros hemos sido demarcados como sus recipientes. Los límites y las condiciones habían sido predeterminados en el consejo celestial, arriba, no en la tierra, antes de la creación del mundo. Por eso dice, fuimos preordenados, predestinados antes de la fundación del mundo. Los que responden de acuerdo a lo que haya sido determinado son los que se gozan de esta herencia y son la porción escogida de Dios. Aunque en parte, hasta que se realice plenamente el plan divino cuando venga Cristo en el cumplimiento definitivo de los tiempos. Aquel que realiza se refiere a Dios, quien hace todo de acuerdo a su propósito que determinó en el Cristo. Versículo 9. Efesios capítulo 1, verso 9 dice, y Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, el cual había determinado de antemano para llevarlo a cabo en Él, o sea, en Cristo. Dios dispone, propone y dispone, hizo planes y los lleva a cabo. Nuestra condición como herencia y herederos depende del cumplimiento último, absoluto de todo lo que Dios ya propuso hasta ahora y se está llevando a cabo en Cristo por medio de la iglesia. Todo esto Dios lo realiza conforme al consejo de su voluntad. Esta expresión contiene 2 palabras neotestamentarias básicas relacionadas con la voluntad de Dios, que son consejo, boulé, y voluntad, telema. Esas son las 2 palabras, consejo, boulé, y la voluntad que es
telema. La primera lleva la idea de un plan y la segunda lleva la idea de un deseo. En resumen, todo lo logrado en Cristo es la realización de un plan divino y satisfacción de un deseo santo. Podrías llamar a esto libre albedrío de Dios. Todo ha sido hecho por un ser autónomo que hace todo de acuerdo con un plan en el que propuso llevar a cabo porque Él quiso hacerlo con un fin específico. A continuación vemos este fin. Este fin contempla a dos grupos de personas. En primer lugar, Pablo habla de nosotros, que primero hemos esperado en Cristo, versículo 12. Se refiere a la extracción judía que había oído el evangelio en el día del Pentecostés. Alabado sea el Señor, los que siguieron aumentando después, Hechos capítulo 3, el templo de la Hermosa, y los que siguieron uniéndose a la iglesia. Alabado sea el Señor. Y luego los que habían creído, oiga bien, estos son los que creyeron en Jesús como el Mesías prometido, en que habían esperado tantos siglos el pueblo judío. Ellos vieron cumplida en Jesús sus esperanzas mesiánicas. Este grupo incluye a los que fueron añadidos a la iglesia el día de Pentecostés, como le dije, y durante la primera etapa de la extensión de ella, tanto en Judea también como en Samaria. A ellos vino primero, él vino primero para los judíos. Oiga bien, a ellos vino primero el evangelio y Pablo reconoce que sobre ellos descansa la responsabilidad de transmitirlo también a los gentiles para la gloria de Dios. A continuación, el apóstol Pablo elogia la obra del Espíritu Santo y señala su papel salvífico como tercera persona de la Trinidad. Aunque el término Trinidad no se haya mencionada como tal, y esto es importante, oiga bien, porque la palabra Trinidad no la va a encontrar. Y cuando usted busca las escrituras donde habla sobre la Trinidad, esos son unos textos que se le añadieron a mano, no están en los originales. Sin embargo, la Trinidad sí está en las escrituras. En diferentes partes de la escritura usted encuentra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, los tres. Pero la palabra Trinidad no la va a encontrar. Por eso es que los testigos contra Jehová, cuando usted le habla sobre el asunto de la Trinidad, le dice, eso no está en las escrituras. Oiga bien, y si usted busca la Biblia alabado sea el Señor, la Biblia de estudio, hay una Biblia de estudio donde también habla sobre eso, la Biblia Scofield, donde Scofield dice bien claro a la parte de abajo, en el calce de la página, que esos textos fueron añadidos, no están ahí. Alabado sea el Señor. Pero sí la Trinidad está. Cuando Jesucristo venía por la ribera del río para bautizarse, allí estaba Jesucristo en persona. Y dice que Juan escuchó la voz del Padre. El Padre estaba en el cielo. Y luego vio el Espíritu Santo en forma de paloma que descendió sobre Jesucristo. Y él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba el Hijo, el Padre arriba y el Espíritu Santo que descendió sobre él. El montón de textos bíblicos, encontramos pasajes bíblicos donde aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Pero la palabra Trinidad como tal no está. Y eso es importante que nosotros lo sepamos, porque cuando encontramos esta gente comienzan a contender, y si no sabemos esto, mi amado hermano, alabado sea el Señor, lo que se forma es un grave problema. Oiga bien, aunque el término Trinidad no se haya mencionado como tal, es el consejo de los estudiosos de la Biblia que este pasaje nos presenta uno de los enfoques más claros de la Trinidad. Su composición, su relación mutua y su obra complementaria. También la obra de Jesús depende del Espíritu Santo y viceversa. Y esto se ilustra en el versículo 13. Efesios capítulo 1, verso 13 dice, en quien también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, que es el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo que fue prometido. Y aquí encontramos, mi amado hermano, al Espíritu Santo, y aquí encontramos a Jesucristo,
Alabado sea el Señor. Y la obra de su voluntad. Aquí encontramos también, mi amado hermano, el Padre. Ahora escuche bien. En el libro de los Efesios, vemos la estructura trinitaria de su pensamiento. Esta incluye la participación de las personas de la Trinidad en la obra de la redención. La determinación de parte del Padre de reconciliar a los hombres consigo, versículo 3 al versículo 6, la redención lograda por medio de lo que hizo el Hijo, versículo 7 al versículo 12, y la aplicación de esta obra por el Espíritu Santo, versículo 13 y versículo 14. El plan de Dios que vemos en el libro de Efesios es que Dios ha reconciliado a ambos, tanto a los judíos, oiga bien, como a los gentiles por medio de la cruz de Cristo. Este es el sentido del versículo 11. Efesios capítulo 1, verso 11 dice, y nosotros hemos sido escogidos por Él, según preordenó, porque a Él le plació llevar a cabo todas las cosas según el propósito de su voluntad. Bendito sea el Señor. También le damos la bienvenida a nuestro hermano Alexander Alicea, que también está viendo en esta noche. Dios te bendiga, Alex. Bendito sea el Señor. Y escúcheme bien. En que usted también, habiendo oído la palabra de verdad, versículo 13, que es el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo que fue prometido. Ahora escuche bien. Hay dos verdades que se destacan en este pensamiento siguiente. Primero, fuiste sellado con el Espíritu Santo que había sido prometido. La primera es que al ser salvo por creer en Cristo, recibieron el Espíritu Santo. O sea, cuando nosotros creímos en el Señor, cuando nosotros confesamos a Cristo como nuestro Salvador personal y creímos en su obra redentora en la cruz, nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación y la garantía que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y es la garantía que tenemos moradas allá en el cielo que nos están esperando. Alabado sea el Señor. La segunda es que esto había sido conforme a lo prometido por Cristo. Jesús dijo a sus apóstoles, he aquí, yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre vosotros. Lucas capítulo 24, verso 49. Esta promesa se reitera en el libro de los Hechos capítulo 1, verso 8. Cuando él dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y después le dijo, y me seréis testigos. Y esto se cumple en los acontecimientos en el día del Pentecostés, libro de los Hechos, capítulo 2. Ahora escuche bien. Pablo reconoce que los creyentes que recibieran esta carta daban evidencia de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas de acuerdo a la promesa de Cristo. El Espíritu Santo es la promesa especial del Padre a aquellos que pertenecen al Hijo por medio de una fe viva, oiga bien, por medio de una fe viva y que Dios cumple sus promesas. La promesa del Espíritu Santo imprime en el creyente en Cristo la imagen de Cristo en quien cree, marcándolo, identificándolo como suyo y apartándolo del mundo y separándolo para el cielo. Ser sellado con el Espíritu Santo es ser declarado como uno que pertenece a Dios. Oiga bien, con razón Pablo dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos capítulo 8 y en el verso 9. El sello usado en el tiempo del apóstol Pablo significa una marca de identidad, de autenticación y también de propiedad. Fue la costumbre de un monarca o de una persona de autoridad fijar un sello sobre documentos y artículos de valor. Mateo nos da un ejemplo de esta práctica cuando menciona que Pilato mandó a sellar la tumba de Cristo. Mateo capítulo 27, verso 66.
En círculos legales y diplomáticos de hoy en día, el sello oficial se usa de una misma manera. Pensar en ser sellado con el Espíritu Santo significa que hemos sido identificados y autenticados como pertenecientes a Dios por fe en Cristo. La presencia del Espíritu en los creyentes es la garantía, mi amado hermano, de ese hecho. No debemos de pensar que ser sellado con el Espíritu Santo es algo aparte de y en adición a la experiencia de una redención. Al contrario, debemos considerarlo como una prima o un depósito en anticipación de todo lo que ha de ser cumplido en nosotros por la gracia de Dios. El ser sellado con el Espíritu Santo, mi amado hermano, es solamente el comienzo. Es solamente el comienzo en nosotros de aquella obra buena que, siendo la obra de Dios, ha de ser perfeccionada en Cristo Jesús en su debido tiempo. Romanos capítulo 8 y el verso 23. Coincide también con el hecho de creer y es la primicia de la presencia divina en nosotros en la persona del Espíritu Santo. El hecho de ser sellado con el Espíritu Santo al creer en Cristo cumple la promesa hecha por Jesús en Juan capítulo 14 y Hechos capítulo 1 verso 8. Y es el anticipo de lo que había de ser en el futuro. Efesios capítulo 1 y en el verso 14 se amplía con las palabras: ¿quién es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido? La persona del Espíritu Santo, oiga bien, la persona del Espíritu Santo en nosotros es el depósito divino como anticipo de aquella plena herencia que hemos de recibir en su debido orden y tiempo. El hecho de ser sellado con el Espíritu Santo por ser creyente es como el primer pago o el anticipo que se deposita al asegurar la compra de algo. Este asegura la intención del comprador de pagar por completo lo que así también ha sido separado. La palabra garantía viene de la palabra arrabón. Se traduce en otras versiones como la palabra arras, como le dije anteriormente, que es un término legal y comercial que representa un depósito o pago inicial. Es como un anticipo de nuestra herencia para la redención de lo adquirido. El uso de la palabra nuestra es inclusivo tanto en los judíos como también en los gentiles, todos reunidos en Cristo por una fe común y salvadora. El propósito divino siempre ha sido que todos gozaran, mi amado hermano, de la salvación. Cuando compare el versículo 11, cuando comparamos el versículo 11, donde dice, en él también recibimos herencia. Y el versículo 13, con él, donde dice, en él también vosotros. Ambos se incluyen en la herencia de Dios. Herencia, mi amado hermano, es un concepto que nos hace recordar de la tierra prometida al pueblo de Israel, que aquí representa lo que Dios tiene preparado para dar a los que creen en él. Y escuche bien, para la redención se traduce del cumplimiento eventual de la redención, o sea, el rescate, de la posición propia de Dios, o sea, de lo adquirido. Pertenecemos a él por derecho de creación y también porque nos ha redimido comprándonos por la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Por su sangre, dice la Escritura, tenemos redención, tenemos rescate. Por esto hemos sido redimidos o rescatados. Pero aún, oiga bien, pero aún hemos de ser redimidos. En el presente nuestra redención es incompleta. No se completará hasta que cada uno de nosotros tenga un cuerpo resucitado y glorioso. Hemos sido rescatados, redimidos en parte. Alabado sea el Señor, pero falta el arrebatamiento, cuando entonces nuestro cuerpo serán redimidos totalmente, nuestras vidas serán redimidas totalmente. Alabado sea el Señor.
se completará hasta que cada uno tenga un cuerpo resucitado y glorioso y esté delante de Dios sin mancha alguna. Es precisamente en este punto donde el pasaje en consideración de una gran seguridad, oiga bien, es precisamente en este punto donde el pasaje en consideración da una gran seguridad. La presencia del Espíritu en nuestras vidas es, mi amado hermano, la garantía de lo que Dios ha comenzado y lo cumplirá a su debido tiempo. Haber sido sellados con el Espíritu es la garantía de que tiene el creyente de que algún día recibirá plena y completamente la herencia que Dios ha preparado. Lo que ahora tenemos es solamente el anticipo de lo que hemos de tener y conocer eventualmente, pero es un anticipo seguro. Lo que no logró hacer el pueblo de Israel se está realizando por medio de la iglesia. Escúcheme bien, por medio de la iglesia, no por medio de Israel. No se deje llevar por las falsas doctrinas de reemplacismo, donde dicen que Dios desechó a Israel y ahora la iglesia sustituye a Israel. Esa es la teoría de reemplacismo. Pablo, Romanos capítulo 11, dice: en ninguna manera Dios desechó a Israel. Por eso es que son falsos. En ninguna manera. La iglesia no reemplaza a Israel. La iglesia está compuesta de judíos y gentiles. Pero la teología de reino presente, dominio y restauración, con la teoría, la doctrina de reemplacismo, dicen que Dios desechó a Israel y que la iglesia sustituye a Israel y que los pactos, y por ahí empiezan con los pactos, vienen ahora a la iglesia, las maldiciones pasan a la iglesia, las bendiciones y las maldiciones también, y ellos pueden maldecir. Cuando en el Nuevo Testamento encontramos, dice que nosotros no maldigamos, sino que bendigamos a las personas. Pero ellos pueden maldecir. Y así sucesivamente. Todo lo del antiguo pacto, oiga bien, pasa a la iglesia. Y ahora la iglesia se constituye supuestamente en el Israel espiritual. Eso no es lo que enseña Pablo, ni eso no es lo que está en las Escrituras. Pero lamentablemente muchos caen en esas falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque, mi amado hermano, no escudriñan esta palabra que está aquí. Usted tiene aquí la palabra de Dios. Aquí es donde está la verdad. Esta es la que nos dice a nosotros quién tiene la verdad y quién tiene la razón. Por eso podemos decir con toda seguridad que son falsos. Bendito sea Jesús. Escúcheme bien. El propósito de Dios para Israel fue que publicara su alabanza. Isaías capítulo 43, verso 21. Dios escogió a Israel para ser un pueblo especial. Dios escogió a Israel, oiga bien, para publicar alabanza, pero también para llevar un mensaje a los pueblos paganos, para que creyeran en el Dios de Israel. Sin embargo, mi amado hermano, desecharon, alabado sea el Señor, lo que estaba escrito, tropezaron con las mismas escrituras, rechazaron al Mesías prometido, alabado sea el Señor, y lamentablemente hoy Israel está en el lugar donde está. Pero hubo, mi amado hermano, judíos que sí creyeron que Jesucristo era el Mesías prometido, que Jesucristo era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Alabado sea el Señor, y lo vemos en el libro de los Hechos capítulo 2 y el libro de los Hechos capítulo 3, y lo vemos todavía en el libro de los Hechos, mi amado hermano, cómo los judíos comenzaron a confesar a Cristo como su Mesías y como el Salvador. Y luego entonces vemos cómo Pablo comienza, mi amado hermano, la predicación a los gentiles. Alabado sea el Señor, y vemos también el libro de los Hechos capítulo 10, cuando Pedro, alabado sea el Señor, comienza a predicar, también cayó el Espíritu Santo sobre los gentiles, y ahí tenemos la iglesia judío-gentil, judíos-gentiles, alabado sea el Señor. Oiga bien, ahora escuche bien. Para alabanza de su gloria, versículo 14, expresa de este propósito divino para el pueblo de Dios. Para esto existe la iglesia. Oiga bien, no es Israel, es la iglesia compuesta de judíos y gentiles. Para alabarles, dar gloria debida a su persona y su nombre.
La gloria de Dios es la revelación de Dios y la gloria de su gracia es su autorrevelación como Dios de gracia. Vivir para la alabanza de su gloria es su gracia y es adorarlo con nuestras palabras, con nuestras obras, como el Dios de gracia. También significa hacer a otros que lo vean para que también lo alaben. Pablo había comenzado bendiciendo a Dios y termina alabándolo. Lo que se halla entre estas dos acciones encierra la verdad asombrosa de que pertenecemos a Dios por su amor, que figuramos en su propósito eterno por su gracia y que tenemos la seguridad de una herencia gloriosa. Y así termina un pasaje que incluye en su pensamiento una estructura trinitaria, o sea, la participación de las tres personas de la Trinidad en la obra de la redención. Es la cooperación mutua de la reconciliación de los hombres de parte de las tres divinas personas de la Trinidad. La determinación de parte del Padre de reconciliar a los hombres consigo, versículo 3 al versículo 6. La redención lograda por medio de lo que hizo el Hijo, versículo 7 al versículo 12. Y la ampliación de la obra a nosotros por el Espíritu Santo, versículo 13 y versículo 14. La obra santificadora y consoladora del Espíritu Santo sella a los creyentes como hijos de Dios y herederos del cielo. Estas son las primicias de las promesas de Dios. Para esto fuimos hechos y para esto fuimos redimidos. Este es el gran designio de Dios en todo lo que ha hecho por nosotros, que todo sea atribuido para alabanza de su gloria. Versículo 1, oiga bien, capítulo 1, versículo 11 al 14 dice, y nosotros hemos sido escogidos por Él, según preordenó, porque a Él, oiga bien, a Él le plació llevar a cabo todas las cosas según el propósito de su voluntad. ¿Para qué? Dice, para que nosotros, que fuimos los primeros en confiar en el Cristo, escuche bien, seamos para la honra de su gloria, en quien también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, que es el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo que fue prometido. Y dice, quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de los que son salvos y para la alabanza de su gloria. Oiga bien. Y Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 dice, porque por gracia, escúcheme bien, por gracia hemos sido salvos mediante la fe. Y dice, y no surgió de ustedes. Otra versión dice, no es un don de ustedes. No surgió de ustedes, sino es un don de Dios. Y dice bien claro, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se jacte en su presencia. No por obras para que nadie diga porque soy guapo, porque soy lindo. No por obras para que nadie diga porque yo tengo estudio, fui a la universidad, porque hablo bonito, porque tengo mucho estudio, tengo teología, porque tengo un bachillerato, para que nadie se jacte en su presencia, porque es un regalo que Dios le ha hecho a los seres humanos, a nosotros que estábamos perdidos, que vivíamos de espaldas a Dios, que íbamos camino a la condenación eterna. Dios, en su amor, en su gracia, envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra para morir por nuestros pecados, para sustituirnos a nosotros en la cruz del Calvario. Nosotros teníamos que morir en la cruz, teníamos que pagar por nuestros pecados, pero Dios, viendo que ninguno de nosotros podía hacerlo, lograrlo, envió a su Hijo, lo único que tenía, murió por mí, murió por usted y derramó su sangre, la sangre que nos ha limpiado de todo pecado. Y por su sangre tenemos la redención, tenemos el rescate. Por su sangre se pagó el precio. Y hoy nosotros tenemos el Espíritu Santo, que es la garantía de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, la garantía que tenemos herencia en los cielos y la garantía de que un día vamos a escuchar esa trompeta final, que un día
Nuestros cuerpos van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos y vamos a entrar a esas moradas celestiales que el Cristo de la gloria se fue a preparar para nosotros. Bendito sea el Señor. Y hasta aquí llegamos con el final de este estudio, los resultados de la redención en Cristo, parte 3 y final en esta noche. Le invitamos para el próximo lunes, donde estaremos con otro estudio para la gloria del Señor. Durante la semana estaremos dando a conocer el próximo tema y le invitamos para que no se pierda estos estudios porque son de bendición y van a ser de edificación en su vida. Le invitamos también, mi amado hermano, para que tan pronto termine el programa, usted comparta el estudio, comparta el programa con sus familiares, con sus amigos, con sus contactos. Es importante, mi amado hermano, que la palabra de Dios, como dijo Pablo, corra y sea glorificada. Bendito sea el Señor. No recibimos dinero, no monetizamos, no recibimos dinero de Facebook, no recibimos dinero de YouTube por los videos que subimos, solamente lo hacemos con el propósito de que la palabra corra y sea glorificada, y que las vidas se salven y la iglesia sea edificada. Y nos preparamos para orar en esta noche. Alabado sea el Señor. Le invitamos para que esté ahí lo que pidieron la oración en esta noche, como hermana Gina Echevarría pide por fortaleza por las familias que perdieron sus vidas, el cumplimiento de ver estos 3 oficiales. Y vamos a orar en esta noche por las peticiones, por las situaciones. Y vamos a orar también, alabado sea el Señor, vamos a orar por las vidas que en esta noche confiesa a Cristo como Salvador personal, los que se reconcilian. Vamos a orar en esta noche. Usted crea en el Señor, usted confía en el Señor. El Señor está aquí conmigo, pero está ahí al lado suyo también. Bendito sea el Señor. Y alabamos al Señor, le bendecimos y oramos. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos la gloria, te damos la honra. Te damos a ti la alabanza, Señor, en esta noche. Y te damos las gracias, Señor, por esta bendición que tú nos has permitido una vez más poder estar en este programa, poder traer este estudio en esta noche. Siempre la gloria, Padre bueno, es para ti y las gracias, Señor. Miren que está ahora aquellas vidas, Señor, que confiesa a Cristo como Salvador personal, perdona su más mínimo pecado, límpiales con tu sangre preciosa y escribe su nombre en el libro de la vida. Aquellos que se reconcilian contigo, en esta noche, restáuralo, séllalo con tu Espíritu Santo, llénalo de tu presencia, conviértelos, Padre bueno, en testigos poderosos de tu palabra. Aquellos que en esta hora, Señor, están enfermos, Padre, tu palabra dice que cuando los discípulos salieron a predicar, tú confirmabas la palabra con las señales que la seguían. Confirma tu palabra en esta noche con milagros, con maravilla, con prodigio. Señor, para tu gloria, conforme a tu palabra, para tu gloria, Señor, en esta hora. Aquellos, Padre bueno, que están pasando por depresión, aquellos que oyen voces que le dicen que se quiten la vida o que le quiten la vida a otro. Tu palabra dice que cuando fue ya tarde, le trajeron a él muchos endemoniados y los echó fuera con la palabra. Los echó fuera con la palabra. Por esa palabra, ahora mismo, son libres de la mente, del espíritu y del cuerpo. Para gloria y honra de tu nombre, Señor. Padre, Señor, aquellos que en esta hora tienen peticiones, Señor, contesta las peticiones en esta hora. Señor, contesta estas peticiones, glorifícate en cada petición contestada. Cada petición contestada sea de bendición y sea de edificación, Padre, y para que afirmen más su fe en ti, Padre bueno. Contesta las peticiones en esta hora. Señor, y ahora mismo, Padre, Señor, estos 3 oficiales, Padre, en esta hora te pedimos por la consolación de estos familiares. Padre bueno, que tú les des paz en esta hora. Que tú los ayudes, que tú los bendigas, Padre bueno. Te glorifique también, Señor amado, en su vida, Señor.
Padre, y aquellos que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, tu palabra dice, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Por esa palabra desciende Espíritu Santo y fuego sobre ellos. Desciende tu poder en esta hora. Llénalo de Espíritu Santo y fuego. Y ese fuego entra, y ese fuego quema y consume y transforma en esta hora. En el nombre de Jesucristo es hecho para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. A ti te damos la gracia y la gloria siempre, Señor, es para ti. Mi amado hermano, le invitamos para que recuérdese este sábado de 6 de la mañana, la iglesia La Nueva Jerusalén, bloque 1M3. Estamos allí, calle 1, bloque M3, estamos allí desde las 6 de la mañana. Le invitamos para que estén con nosotros en este retiro. Alabado sea el Señor. Y también le invitamos, recuérdese, este jueves, el estudio bíblico de los jueves, alabado sea el Señor, a las 6 de la tarde. Le invitamos para que esté con nosotros el próximo lunes. Dios le bendiga, mi amado hermano, en sobreabundancia.